Las lágrimas aún no se habían secado en el rostro de María del Carmen cuando tomó una decisión que nadie entendió. Su esposo, José Ignacio, había pasado sus últimos días dentro de un viejo autobús abandonado a las afueras de Guadalajara, el mismo lugar donde trabajó durante años como chofer. Ella, con el corazón destrozado y 6 hijos que alimentar, decidió mudarse allí, al mismo asiento donde él solía dormir. Pero lo que nunca imaginó fue que, escondida entre los asientos, encontraría una carta escrita por su marido antes de morir. Una carta que cambiaría su vida para siempre. Una historia triste, sí, pero con un final que te llenará el alma. Lo que descubrirás a continuación te hará creer otra vez en el amor y en la esperanza. Cuando José Ignacio enfermó, nadie lo supo más que ella, ni siquiera sus propios hijos. Nunca fue de quejarse. Fue un hombre callado, terco, pero profundamente noble. El tipo de persona que se tragaba el dolor para no preocupar a nadie. Durante los últimos meses, su cuerpo se fue apagando lentamente. Ya no tenía la misma fuerza para conducir el autobús, aquel viejo camión urbano de la Ruta 48, que él mismo lavaba todos los domingos como si fuera un tesoro. El patrón lo dejó conservar el vehículo en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, con la excusa de que ya no servía para circular. Ahí pasó sus últimas semanas, solo. Dormía en un asiento roto, con una cobija vieja que María del Carmen le llevó una noche sin que los niños se dieran cuenta. Sabían que algo no andaba bien, pero nadie imaginaba que José Ignacio estaba viviendo sus últimos días entre el olor a gasolina y los recuerdos de una vida sobre ruedas. Cuando murió, María del Carmen no lloró frente a los niños. Se quedó parada frente al autobús, sin saber qué hacer, con 6 pequeños hambrientos y un agujero en el corazón. Nadie se ofreció a ayudarlos. Ni la familia de él, ni el gobierno, ni los vecinos. Lo sentimos mucho, decían, mientras cerraban las puertas de sus casas. Pasaron 2 semanas. La nevera estaba vacía, el agua cortada, la renta impagable. Entonces, sin decir una palabra, María tomó una decisión que heló a todos. Empacó lo poco que tenían y se fue con sus hijos a vivir dentro del mismo autobús donde murió su esposo. ¿Está loca?, murmuraban algunos, pero nadie sabía lo que ella sentía. Nadie sabía que cada noche, cuando cerraba los ojos, podía escuchar la voz de José Ignacio susurrándole: «Aguanta, mi Carmen, todo va a estar bien». Lo que ella no sabía era que esas palabras, más que un consuelo, eran una promesa, y que muy pronto esa promesa se haría realidad de una forma que ni siquiera podía imaginar. Se escucha el sonido del viento afuera del autobús. Los niños duermen juntos en la parte trasera. María del Carmen observa el cielo por la ventana rajada del costado, abrazando una foto vieja de su esposo. «Te juro que voy a salir de esta, José Ignacio. No sé cómo, pero lo voy a lograr». Sin saberlo, esa misma noche, algo oculto entre los pliegues del tiempo y del metal oxidado del camión, empezaría a revelarse. Porque a veces el amor no muere, solo se transforma en señales, esperando ser descubiertas. El autobús donde ahora vivían no tenía nombre. Pero para María del Carmen y sus hijos, se convirtió en algo más que un refugio improvisado.
Era un santuario de recuerdos, una especie de cápsula del tiempo que respiraba tristeza y amor al mismo tiempo. Estaba estacionado en la parte trasera de un terreno baldío, detrás de un taller mecánico olvidado. A un costado pasaba un tren viejo cada mañana, haciendo temblar las ventanas sucias del camión. Y cada noche, el frío se colaba por las rendijas del techo, obligando a los niños a dormir juntos, abrazados unos a otros como si fueran uno solo. El olor adentro era una mezcla de gasolina seca, aceite viejo y pan dulce. Ese mismo aroma que José Ignacio traía impregnado en la ropa cada noche cuando llegaba a casa. A veces, María del Carmen creía que si respiraba hondo, podía sentirlo ahí, sentado en el asiento del conductor, mirando por el espejo retrovisor con una sonrisa cansada. El asiento donde él dormía aún conservaba la forma de su cuerpo. Estaba roto del lado derecho y el respaldo apenas se sostenía. Había un pequeño rosario colgado del espejo, con cuentas descoloridas por el sol. Y sobre el tablero, un reloj de aguja detenido exactamente a las 6:27. La misma hora en que José Ignacio había muerto, según dijeron en el hospital. María no podía tocar nada sin que algo dentro de ella se quebrara. Cada tornillo, cada rasguño en la pintura, le recordaba un pedazo de su historia. Pero los niños lo vivían diferente. Para ellos, aquel autobús viejo se convirtió en un parque, en una nave espacial, en una casa mágica. Colgaron dibujos en las paredes, llenaron los asientos de cobijas y peluches, y hasta hicieron una pequeña cocina con una parrilla prestada por una vecina del taller. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre?», le preguntó la más pequeña, María Fernanda, con sus grandes ojos negros. «No lo sé, mi amor, pero por ahora, este es nuestro hogar». María trabajaba lavando ropa por las tardes en una casa cercana. Caminaba más de 30 cuadras todos los días para traer comida. A veces solo había frijoles, a veces ni eso, pero nunca se quejaba. Nunca les mostró debilidad. Solo se sentaba por las noches en el asiento del conductor y cerraba los ojos. Esperando alguna señal, un algo, una palabra, una salida. Y fue en una de esas noches cuando todo cambió. Estaba limpiando el tablero con un trapo húmedo. Había decidido sacar el polvo de los rincones más olvidados. Fue entonces cuando sintió algo extraño bajo el panel de control, como un papel, algo atascado en una ranura oxidada, justo debajo del tacómetro. Tiró suavemente. Era un sobre amarillento, con su nombre escrito en la parte de enfrente. Con letra firme y clara, para María del Carmen, no abrir hasta que ya no esté. Se le heló la sangre. Sus manos temblaban. No entendía cómo no lo había visto antes. Cómo eso había estado ahí, oculto, esperando. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Miró hacia el asiento trasero. Los niños dormían. El silencio era absoluto. Con el corazón en la garganta, rompió el sobre y sacó una hoja cuidadosamente doblada en 4 partes. Reconocía esa letra como si fuera suya. Era de él. Era de José Ignacio. Fragmento de la carta, voz en off masculina mientras ella lee con lágrimas en los ojos. Mi Carmen. Si estás leyendo esto, quiere decir que ya no estoy contigo.
Perdóname por no tener el valor de contarte todo antes. Pero tú me conoces. Siempre fui más valiente para el volante que para las palabras. Quiero que sepas que cada día a tu lado fue lo más hermoso que me pasó. Pero también me pasé la vida entera preocupado por ustedes. Me quité muchas cosas para poder darles un poco. Y aún así, siento que no fue suficiente. Me guardé un secreto, uno que espero te ayude ahora. Si el destino quiso que estés en este camión, entonces sigue leyendo, porque todavía queda algo por descubrir. María del Carmen dejó caer la carta sobre sus piernas. No podía respirar. Todo el mundo a su alrededor se detuvo por unos segundos, porque en ese momento entendió que José Ignacio le había dejado algo más que recuerdos. Le había dejado una misión y un mensaje escondido. Que estaba a punto de cambiarlo todo. El papel temblaba entre sus dedos. María del Carmen respiró hondo y volvió a leer la carta, como si quisiera confirmar que no era un sueño. Afuera, el viento golpeaba las láminas sueltas del terreno. Adentro, solo el sonido de su propia respiración y los latidos agitados de su pecho. Volvió a los renglones, donde José Ignacio hablaba de un secreto. Ahí, entre frases cortadas por el dolor y el amor, se escondía algo que él jamás había mencionado en vida. La letra se volvía más temblorosa hacia el final del texto, como si el tiempo le hubiera ganado la carrera al pulso. Durante años, cada vez que podía, guardaba un poco del dinero que ganaba con el camión. No mucho, pero lo suficiente. Abrí una cuenta en un banco viejo, con un nombre distinto, para que nadie pudiera tocarlo. Quería darte esa sorpresa algún día, pero no me alcanzó la vida. La cuenta está a tu nombre también, Carmen. Todo lo que tienes que hacer es ir al Banco Nacional del Centro, en la sucursal de la calle 17, y preguntar por la cuenta número... Ahí, la carta se manchaba. Una gota de sangre había caído justo sobre los números. María del Carmen frotó con cuidado, pero ya era imposible leer la última parte. Solo alcanzaba a distinguir los primeros dígitos: 0, 7, 9... El resto estaba completamente borrado. Se quedó en silencio. Cerró los ojos. Sentía una mezcla de esperanza y frustración. José Ignacio le había dejado una puerta abierta, pero no la llave completa. ¿Y ahora qué hago?, susurró para sí misma. Pensó en correr al banco en ese mismo momento, pero era de noche. Además, no tenía identificación, no tenía papeles, ni idea de cómo recuperar una cuenta sin número completo. La emoción le duró apenas unos segundos. Luego regresó el peso del presente. 6 niños dormidos, un autobús como casa y una carta con información incompleta. Pero dentro de ella, algo cambió esa noche. Ya no era solo una viuda sobreviviendo en un camión oxidado. Ahora era una mujer con una misión. A la mañana siguiente, fue directo a buscar ayuda. Caminó hasta la vieja iglesia del barrio y habló con el padre Tomás, un hombre que conocía desde que se casó con José Ignacio. Le contó todo. Le mostró la carta. Él la escuchó sin interrumpirla, con los ojos muy abiertos y las manos juntas. Podríamos intentar hablar con alguien del banco, algún conocido. A veces los registros antiguos no se borran del todo, dijo el padre con tono preocupado pero esperanzador. ¿Y si ya lo cerraron? ¿Y si alguien más lo retiró?
¿Y si no puedo comprobar nada?, preguntó ella. ¿Y si sí, Carmen? ¿Y si sí puedes? Dios no te puso esa carta en las manos para hacerte sufrir más. Confía. Ese día, por primera vez desde la muerte de su esposo, María del Carmen sonrió. No una sonrisa completa, pero sí una de esas que empiezan por dentro. Esa tarde, mientras preparaba arroz con lentejas en una olla pequeña sobre una parrilla vieja, uno de sus hijos, Mateo, de 9 años, se le acercó con algo en la mano. «Mamá, mira lo que encontré debajo del asiento de atrás». Era un cuaderno viejo, con tapas azules y bordes mordidos por el tiempo. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que era el diario de José Ignacio, un diario que ella no sabía que él llevaba. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones del trabajo, rutas, números, turnos, pero después empezaban los pensamientos, notas para ella, palabras para los niños, reflexiones escritas entre descansos como si supiera que algún día iban a necesitar leerlas. En una de las páginas, una fecha, 23 de abril del 2014, y al lado, una frase. Hoy deposité otro poco, vamos bien, 0, 7, 9, 1, 4. Ahí estaba, otro fragmento del número. María del Carmen sintió un escalofrío. Era como si José Ignacio hubiera dejado migas de pan, como si supiera que ella, algún día, iba a necesitar encontrarlas. Esa noche no durmió. Pasó horas leyendo el diario, buscando pistas. Escribió todos los números que encontraba, armó combinaciones, se aferró a cada línea como si fuera una cuerda lanzada en medio del naufragio. Y en medio del cansancio, de la desesperación, se repetía las palabras de la carta. Nunca dejes de soñar, Carmen. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió hacerlo. Soñó con un futuro diferente. Soñó con sus hijos comiendo en una mesa de verdad, con un techo firme, con paredes limpias. Soñó con transformar ese autobús en algo que sirviera, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Al amanecer, María del Carmen ya estaba de pie, con el cabello recogido y los ojos rojos de no dormir, pero llenos de una energía nueva. Guardó la carta de José Ignacio y el cuaderno en una bolsa de tela. Abrazó a cada uno de sus hijos y por primera vez desde que vivían en el autobús, les dijo algo distinto. Hoy vamos a cambiar nuestra suerte. Se dirigió caminando hasta el centro de Guadalajara, cruzando avenidas con pasos lentos pero firmes. Llevaba puestos los mismos zapatos que usaba en el funeral de su esposo, gastados por el tiempo, pero llenos de propósito. Cuando llegó al Banco Nacional del Centro, el edificio le pareció inmenso. Las puertas automáticas, el aire frío, la fila de personas con trajes y carpetas en mano, todo le resultaba ajeno. Se acercó al módulo de atención, nerviosa. Buenos días. Busco información sobre una cuenta antigua. Mi esposo, él falleció y dejó una carta. Yo no tengo el número completo, pero sé que está a mi nombre también. La joven detrás del mostrador la miró con amabilidad, pero enseguida sacudió la cabeza. Sin el número completo de cuenta o un documento legal que lo confirme, no puedo acceder a nada, señora. Por favor, es muy importante. Tengo hijos, estamos viviendo en un autobús, no tengo nada. La empleada miró hacia los lados, bajó un poco la voz. Espere un momento. Se levantó, fue a una oficina al fondo.
Pasaron varios minutos. Cuando volvió, traía un papel en la mano. Esto es lo único que puedo hacer sin violar el protocolo. Estas son las cuentas registradas entre los años que usted menciona, con los primeros dígitos que me dio, pero necesita el número completo o una orden judicial para acceder a los fondos. María del Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Había 5 combinaciones posibles. 5 cuentas activas en el sistema con esos primeros dígitos. ¿Y cómo puedo saber cuál es la correcta?, preguntó, desesperada. No lo sé, señora, pero si alguna está a su nombre, tal vez pueda comprobarlo en persona. Hable con un abogado, con alguien que le ayude. María salió del banco sin dinero, pero con algo igual de valioso. Una pista, una lista de posibles destinos. Esa misma tarde, volvió al autobús y encontró a los niños jugando a construir una tiendita con cajas vacías. Mateo le preguntó: ¿Nos vamos a mudar ya, mamá? Todavía no, hijo, pero falta menos. Le preparó sopa con pan duro y luego se encerró en el asiento del conductor con el cuaderno de José Ignacio, buscando más pistas. Y ahí, entre fechas, montos y pequeñas frases, encontró otra joya escondida. Una hoja suelta, arrugada, con lo que parecía un resumen de depósitos. BN del Centro, abril 2016, depósito, 1500 BN del Centro. Mayo 2016, depósito, 1000 BN del Centro. Junio 2016, saldo, 8700. Cada línea estaba acompañada por unas letras pequeñas. Cuenta 079146331. María del Carmen se quedó paralizada. Ese número coincidía con una de las combinaciones de la hoja del banco. Corrió al taller mecánico de al lado, habló con don Gilberto, un viejo conocido de su esposo, y le pidió prestado su celular. Marcó al banco, dio el número, pidió confirmar si estaba a su nombre, y la voz al otro lado de la línea dijo: «Un momento, señora. Sí, la cuenta está a nombre de José Ignacio García y María del Carmen Rivas, pero lleva años sin movimiento. ¿Cuánto hay? Lo siento, no puedo revelar esa información por teléfono». Debe venir personalmente, con identificación y documentos legales. ¿Pero está activa? Sí, señora, la cuenta está activa. Colgó. Se quedó mirando el cielo. José Ignacio no había mentido. Había guardado ese dinero. Lo había hecho todo pensando en ellos. Ahora, tenía que recuperarlo. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Buscó ayuda legal gratuita, consiguió una copia del acta de defunción, reunió papeles, testigos, y después de semanas de espera, logró lo imposible: acceder a la cuenta. Y cuando la empleada del banco tecleó los datos y miró la pantalla, se quedó en silencio unos segundos. Luego la miró, con una sonrisa suave. «Señora, tiene un total de 53,000 pesos». María no entendía bien la cantidad. Solo sabía que era mucho más de lo que habían tenido en años. ¿Eso es suficiente para empezar de nuevo?, preguntó, casi en un susurro. Yo diría que sí, señora. Salió del banco con un cheque en la mano y lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo nuevo. Era esperanza. Esa noche, sentada en el mismo asiento donde su esposo pasó sus últimos días, miró a sus hijos comer sopa caliente y pan fresco.
y pensó en lo que haría a continuación. No se iría del autobús, no lo vendería, lo transformaría. Esa noche, el autobús ya no era solo un refugio, era el punto de partida de una nueva vida. María del Carmen no durmió. Se quedó sentada al frente, con los papeles del banco extendidos sobre sus piernas, el diario de José Ignacio a un lado y los rostros de sus hijos iluminados por una pequeña lámpara de baterías. Todos dormían profundamente, como si su corazón supiera que, al fin, algo había cambiado. Tenía el dinero. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en toda su vida. Podía alquilar una casa, comprar muebles, empezar desde cero. Pero no quiso. Había algo sagrado en esas paredes de metal oxidado, algo que no podía abandonar así como así, porque fue allí donde su esposo murió y donde también volvió a vivir, a través de esa carta. Entonces lo decidió. Transformaría el autobús. Lo convertiría en algo más grande que una casa. Lo convertiría en un símbolo. Al día siguiente, caminó hasta la primaria del barrio. Había una vacante como auxiliar de cocina en el comedor escolar. Llevó los documentos, se presentó con humildad y sinceridad, y cuando la directora le preguntó por qué quería ese trabajo, respondió sin dudar: porque quiero darle de comer a niños que, como los míos, no siempre tienen un plato lleno en la mesa. Le dieron el trabajo de inmediato. El primer sueldo lo usó para comprar materiales de limpieza, pintura, madera y algunas herramientas. Volvió al taller y le pidió ayuda a don Gilberto. Quiero arreglar el camión y convertirlo en una biblioteca para los niños del barrio. Una biblioteca, un lugar donde ellos puedan venir a leer, a imaginar, a soñar. José Ignacio decía que los libros eran como puertas, y yo quiero abrirles muchas. Don Gilberto la miró en silencio. Luego asintió con respeto. Pues manos a la obra, doña Carmen. Las siguientes semanas fueron de trabajo duro. Los niños ayudaban. Sacaban los asientos viejos, lijaban la pintura, colocaban estantes improvisados con cajas de fruta recicladas. Vecinos curiosos comenzaron a acercarse. Una maestra jubilada donó libros. Un joven artista pintó un mural en el costado del camión. Un retrato de José Ignacio sonriendo, con un libro abierto en las manos. Lo llamaron el autobús de los sueños. La historia comenzó a circular en redes sociales. Una periodista local hizo un reportaje. Gente de otras colonias empezó a visitar el lugar. Y lo más increíble fue que empezaron a llegar donaciones, libros, materiales, ropa para los niños, incluso una computadora usada que alguien trajo desde Zapopan. María del Carmen no buscaba fama. Solo quería que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo, un motivo para creer en el futuro. Y sin darse cuenta, estaba dándole eso mismo a todo el barrio. Una tarde, mientras organizaba libros en los estantes nuevos del autobús, encontró entre las páginas de uno viejo una nota escrita a mano. Era de José Ignacio. Al parecer, él había escondido pequeños mensajes en varios libros durante sus últimos días. Ese decía: si estás leyendo esto, es porque no te rendiste. Gracias por no dejar que mi historia terminara donde comenzó. Yo manejo desde otro lugar ahora, pero tú eres la que lleva el volante. No pares, Carmen. Este es solo el inicio. Ella abrazó la nota contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez se sintió completa. Esa noche
organizó una pequeña ceremonia con sus hijos. Encendieron velas dentro del autobús, leyeron cuentos en voz alta, rieron, lloraron, recordaron. Y cuando la más pequeña preguntó, ¿Papá vive aquí, mamá? Ella respondió con una sonrisa suave, mirando al cielo por la ventana del techo. Sí, mi amor, aquí, en cada página, en cada palabra, en cada rincón. Pasaron algunos meses desde la transformación del autobús. Ya no olía a gasolina ni a soledad. Ahora olía a papel nuevo, a madera recién cortada, a esperanza. Los estantes estaban llenos. Libros de todo tipo, cuentos infantiles, novelas viejas, enciclopedias, hasta cómics que los niños del barrio habían traído para compartir. El autobús de los sueños ya no era un secreto. Se había convertido en un lugar de encuentro. Cada tarde, al terminar las clases, decenas de niños llegaban corriendo, con las mochilas colgando, listos para sentarse sobre los cojines de colores que María del Carmen había cosido con retazos de ropa. Ella los recibía uno por uno, con una sonrisa que ya no era forzada, sino auténtica, una sonrisa que venía del alma, y detrás de esa sonrisa seguía la fuerza de una mujer que lo había perdido todo, pero que no estaba dispuesta a dejar que sus hijos crecieran creyendo que el mundo era solo injusticia. Una tarde, mientras barría el piso del autobús, escuchó unos pasos conocidos. Era la directora de la escuela, la señora Alicia, acompañada por un hombre elegante, con traje gris y portafolio en mano. Él observaba todo en silencio, con los ojos bien abiertos. ¿Usted es María del Carmen Rivas?, preguntó el hombre. Sí, señor. Soy de la Secretaría de Cultura. Hemos recibido muchos mensajes sobre este lugar. ¿Le molestaría si hablamos un momento? María asintió, confundida. Se sentaron en una banca afuera del camión, bajo el árbol donde solía estacionarse el camión de José Ignacio antes de enfermar. El hombre abrió su portafolio y sacó unos documentos. Señora, lo que ha hecho aquí no solo es inspirador, es ejemplar. Por eso hemos decidido incluir su biblioteca móvil en un programa piloto de apoyo comunitario. Si usted lo acepta, recibirá fondos mensuales para mantener este espacio funcionando, e incluso podría expandirse a otras colonias. María no podía creer lo que oía. ¿Cómo dice? Queremos ayudarla. Queremos que más niños puedan vivir lo que usted ha creado. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no solo por el reconocimiento, sino porque, en el fondo, sentía que eso también era parte del plan de José Ignacio, como si él hubiese dejado mucho más que dinero escondido, como si su amor siguiera abriéndole puertas desde el más allá. Con el apoyo del programa, pudo mejorar la estructura del autobús. Le instalaron electricidad, un ventilador, luces LED y una pequeña pantalla para proyectar películas educativas. También pusieron rampas para niños con discapacidad y compraron más libros. Los niños del barrio ya no decían, vamos al autobús. Decían, vamos a la biblioteca de Doña Carmen. Incluso los adolescentes que antes vagaban por las calles o se metían en problemas, empezaron a venir. A veces no leían, pero se sentaban a platicar, a escuchar, a sentirse parte de algo.
María del Carmen no solo había rescatado a su familia, estaba rescatando una comunidad entera. Una noche, mientras cerraba el autobús después de una función de cine al aire libre, uno de sus hijos mayores, Julián, se le acercó con un cuaderno en la mano. «Mamá, escribí algo, ¿lo quieres leer?». Ella lo tomó con curiosidad. Era un cuento corto, con dibujos hechos a lápiz. Se trataba de un niño que perdía a su padre y que, con la ayuda de un autobús mágico, aprendía a reencontrarse con él a través de los libros. María no pudo evitar llorar. «¿Tú escribiste esto?», preguntó con la voz quebrada. «Sí, porque tú siempre dices que papá vive en los libros y yo quería buscarlo». Lo abrazó fuerte, como si en ese momento pudiera envolverlo también con las alas de José Ignacio. Y comprendió algo que no había visto antes. No solo había cumplido la promesa de su esposo, la había superado, porque el amor que construyeron juntos no terminó con su muerte. Se convirtió en páginas, en voces, en niños que ahora soñaban más alto gracias a un autobús viejo, y una madre que nunca se rindió. Era el aniversario de la muerte de José Ignacio. Un año desde aquel día en que María del Carmen lo vio por última vez, recostado en ese asiento roto del autobús, con la respiración débil, pero la mirada en paz. Un año desde que el mundo se le vino abajo, y desde que, con las manos vacías, empezó a reconstruirlo todo. No quiso hacer una ceremonia grande, solo algo íntimo. Colocó una pequeña foto de su esposo en el tablero del autobús, justo donde antes estaba el reloj detenido. Puso unas flores blancas, una vela, y se sentó con sus hijos alrededor de una caja llena de recuerdos. Sacaron fotos viejas, cartas, boletos de autobús, hasta un uniforme de chofer que aún conservaba su olor. «¿Y papá cómo era antes de estar enfermo?», preguntó María Fernanda con los ojos brillantes. Papá era fuerte, tenía manos grandes, siempre estaba cansado, pero nunca se quejaba. Y lo más importante, amaba manejar. Decía que el mundo se ve diferente desde el parabrisas de un camión. Los niños rieron. Luego se hizo un silencio largo. María del Carmen los observó. Habían crecido. Sus miradas ya no eran de miedo, sino de esperanza. Ya no eran víctimas de una tragedia, sino sobrevivientes de una historia que aún seguía escribiéndose. Y fue entonces cuando tomó una nueva decisión. Una que quizás su esposo también habría aprobado. Al día siguiente fue al ayuntamiento local. Se presentó ante una comisión de educación comunitaria y expuso su propuesta. «Quiero que este autobús recorra las colonias más olvidadas. Hay niños que no pueden venir hasta aquí. Quiero llevarles los libros, la esperanza, la oportunidad de imaginar otro destino». La miraron sorprendidos. «¿Usted quiere convertirlo en una biblioteca itinerante?». «No quiero. Lo voy a hacer». Después de algunas semanas,
y gracias al apoyo de vecinos, escuelas y pequeñas empresas locales, logró lo imposible por segunda vez. El autobús fue equipado con ruedas nuevas, frenos reparados y un nuevo motor donado por una agencia de transporte urbano. Y así, con un letrero pintado a mano que decía, Biblioteca José Ignacio, donde los sueños no se detienen, el camión volvió a ponerse en marcha. La primera parada fue en una colonia de casas de cartón y tierra seca, donde los niños nunca habían visto una biblioteca en su vida. Cuando el autobús se detuvo y las puertas se abrieron, decenas de pequeños corrieron a ver qué era esa cosa enorme y colorida que llegaba con música suave y olor a papel nuevo. María del Carmen se paró en la puerta, con una libreta en mano. «Bienvenidos. Pasen. Aquí hay libros, cuentos y aventuras para todos. Pero eso sí, tienen que prometerme una cosa». «¿Gui, cuál?», preguntaron varios a la vez. «Que nunca dejen de soñar». Y así empezó la nueva etapa del autobús. Recorriendo calles polvorientas, barrios olvidados, plazas llenas de niños que, por un momento, dejaban de lado sus problemas para sumergirse en un libro. Donde antes hubo tristeza, ahora había risas. Donde antes hubo silencio, ahora se escuchaban historias leídas en voz alta. Y en cada parada, María del Carmen encontraba una nueva razón para seguir. Una tarde, ya casi al atardecer, estacionó el autobús frente a una primaria rural. Se bajó a descansar mientras los niños seguían leyendo adentro. Se sentó sobre una piedra, mirando cómo el sol se escondía detrás de los cerros, cuando un niño se le acercó con una hoja doblada. «Esto es para usted». Ella la abrió. Era un dibujo. Mostraba a una mujer de cabello largo manejando un autobús, con niños sonriendo por las ventanas. En el cielo, había una figura de un hombre con alas, observándolos desde lo alto, con una gorra de chofer y una mano en el corazón. Debajo del dibujo, con letras torcidas, decía: «Gracias por no dejar que él se fuera del todo». María del Carmen cerró los ojos. Sintió el viento, la tierra, los pasos de los niños corriendo a su alrededor. Y supo que todo, el dolor, el miedo, la lucha, la espera, había valido la pena, porque su historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez pensaron que no tenían salida y descubrieron que sí. Habían pasado exactamente 365 días desde que María del Carmen leyó por primera vez aquella carta escondida bajo el tablero del autobús. Un año completo desde que la vida le arrebató al hombre que más amaba. Y un año desde que descubrió que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que cambia de forma. Ahora lo entendía todo. Cada silencio de José Ignacio, cada noche en que llegaba más cansado de lo normal, cada moneda guardada con disimulo, cada frase escrita a escondidas entre los márgenes de los libros. Él no había desaparecido. Se había transformado en este propósito. Esa mañana, muy temprano, recibió una llamada inesperada. Era de la misma reportera que había escrito el primer artículo sobre su biblioteca. Le contó que su historia había sido seleccionada para un reconocimiento nacional de mujeres líderes comunitarias.
Van a entregar el premio en Ciudad de México. ¿Estaría dispuesta a viajar? María del Carmen guardó silencio unos segundos. Nunca he salido de Guadalajara. Bueno, pues ya es hora. La ayudaron con los pasajes, el alojamiento y hasta con un vestido nuevo. Viajó con 2 de sus hijos, mientras el resto quedó al cuidado de vecinos y maestros que se ofrecieron a ayudarlos. Todos querían formar parte de ese momento. La ceremonia fue en un auditorio enorme. Decenas de personas en trajes elegantes, luces, cámaras, discursos. Cuando pronunciaron su nombre, los aplausos no se hicieron esperar. Subió al escenario temblando, no por miedo, sino por el peso de lo que significaba estar allí, representando no solo a su familia, sino a tantas mujeres como ella, viudas, madres, luchadoras silenciosas. Le entregaron una placa con su nombre grabado y un sobre con una donación especial para seguir ampliando su proyecto. Pero fue al tomar el micrófono que todo se detuvo. Respiró hondo, cerró los ojos y dijo: «Mi nombre es María del Carmen Rivas. Hace un año vivía con mis 6 hijos en un autobús abandonado, donde murió mi esposo. Hoy, ese mismo autobús viaja por los barrios llevando libros, historias y sueños». Y todo, porque un hombre bueno, que no supo decirlo en vida, me dejó una carta donde decía: «Nunca dejes de soñar», y no lo hice, y no lo haré. El auditorio entero se puso de pie, pero María no lloró, no esta vez, porque ya no quedaban lágrimas, solo orgullo y paz. Cuando regresaron a Guadalajara, hubo una fiesta en el barrio, no una con música fuerte ni luces, sino con niños leyendo en voz alta, con madres abrazándose, con jóvenes escribiendo sus propios cuentos. El autobús ahora tenía una nueva frase pintada en el costado: «Donde termina una vida, puede comenzar una historia». Y así fue. Un día cualquiera, mientras el autobús se preparaba para salir hacia una colonia nueva, Mateo, el hijo de 9 años que ahora tenía 10, se subió al asiento del conductor y preguntó: «¿Crees que algún día yo pueda manejar este camión, mamá?». María del Carmen lo miró, sonrió y le respondió: «Claro que sí, hijo, porque este camión no es solo de nosotros». Es de todos los que se atreven a soñar. Y así, mientras el motor se encendía y los libros temblaban suavemente sobre los estantes, ella miró por el retrovisor y por un segundo le pareció verlo. José Ignacio, sentado en su viejo asiento, con la gorra ladeada y una sonrisa de orgullo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo, porque todo lo que tenía que decir ya lo había dicho en esa carta y en cada vida que tocó, incluso después de irse. Mensaje final emocional. A veces la vida te quita lo que más amas, solo para devolverte la fuerza que no sabías que tenías. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, cada historia nace desde lo más profundo del alma, y te prometo que las que vienen te harán sentir aún más. Déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó al corazón y comparte este video con alguien que necesita volver a creer en la esperanza. Nos vemos en el próximo episodio.
porque mientras existan historias como esta, nunca dejaremos de soñar.